Ahora vamos a ver el tema de los campos magnéticos que se pueden producir, digamos, mediante algún mecanismo. Ya vimos el tema del campo magnético terrestre, que tiene una forma bastante compleja debido a la dinámica de la Tierra, pero en el laboratorio o en ciertas construcciones se pueden hacer campos magnéticos sencillos. Acá podemos ver el tema de un campo magnético uniforme, que es el campo magnético más sencillo que se puede hacer. Bueno, una forma de hacerlo es a través de un imán con forma de herradura, como se muestra acá. En esta región del espacio, el campo magnético va del polo norte hacia el polo sur, y acá a la derecha se ve un corte de esa región del espacio, y entonces se ve que las líneas son uniformes. Y bueno, sobre los costados ese campo magnético no es tan uniforme, sino que un poco se dobla, pero en esta región del medio es un campo bastante uniforme, así que este es un buen ejemplo para poder trabajar algunas aplicaciones sencillas. Bueno, entonces, como vimos, los campos magnéticos son producidos, bueno, por la Tierra o por los imanes. La pregunta sería de dónde se originan esos campos magnéticos. Bueno, el primer experimento que podemos mostrar el más sencillo, es que lo hizo un físico en 1820, Hans Ørsted. Él descubrió que si se tiene una corriente en un conductor recto, como se muestra acá en la figura, al poner una brújula cerca del conductor, la brújula se va moviendo, a medida que uno la va moviendo alrededor del alambre, ve que la aguja se va doblando, de forma tal que hay una interacción entre el campo magnético que produce esta corriente y el imán. Entonces, digamos, con esta experiencia se demuestra que las corrientes, es decir, cargas positivas que se mueven por un conductor, efectivamente producen campos magnéticos. En este caso, después lo vamos a ver, es el campo magnético de un alambre, es en forma de círculos, las líneas de campo son en forma de círculos. Bueno, el campo magnético se forma, depende de qué forma tenga el conductor que lleva la corriente. Este es un caso que se conoce como espira. Espira sería un conductor cerrado, en este caso sería en forma circular. Entonces la corriente está circulando acá, como indican las líneas rojas, y esta espira produce un campo que no es tan sencillo, sino que, como se ve, es un campo que se va doblando. Las líneas de campo son bastante más complejas, el cálculo de esto es bastante complicado, pero bueno, la idea es mostrar que la forma del campo magnético que produce una corriente depende de cuál es la forma del conductor por donde pasa la corriente. Hay una relación una ecuación bastante compleja para poder calcularlo, pero bueno, para que quede la idea que dependiendo de cómo sea la forma del conductor por donde pasa la corriente, quedará la forma del campo magnético resultante. Bueno, la otra experiencia que se muestra es la interacción entre las corrientes y los imanes. Si uno tiene un imán en forma de herradura y tiene un cable por donde pasa una corriente, o sea, un conductor por donde pasa una corriente, y esto tiene cierta flexibilidad, digamos, no es un cable rígido, se ve que dependiendo de la dirección de la corriente, el cable sufre una fuerza hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que el campo magnético del imán provoca una fuerza en los conductores. Es decir, hay una interacción entre un alambre conductor, un conductor de corriente y un campo magnético. Bueno, los experimentos demuestran que esa fuerza siempre es perpendicular al conductor,
y a la dirección de campo magnético. Bueno, y la forma de ver la dirección de la fuerza es a través de la regla de la mano derecha, es decir, si uno tiene la corriente y el campo magnético en dos direcciones que definen un plano, la fuerza es siempre perpendicular a esa dirección. Ya puede ser para arriba o para abajo, dependiendo la dirección de la corriente. Es decir, en un sentido u en otro, cambia el sentido de la fuerza. Y eso la forma de hacerlo, de determinar el sentido, es con la regla de la mano derecha. Bueno, entonces obviamente hay una expresión matemática que muestra cómo es esa fuerza sobre una corriente eléctrica, y la fuerza es proporcional a la corriente, es decir, cuanto más corriente hay, mayor esa fuerza, es proporcional a la longitud del conductor y proporcional al campo magnético. Esta expresión nos permite calcular la fuerza para un conductor recto. O sea, esta de la izquierda es para un conductor recto. Mientras que si el conductor que lleva la corriente tiene una forma que no es recta, circular, cuadrada o una forma arbitraria, ya la fuerza va cambiando de dirección. O sea que para poder calcular la fuerza sobre un conductor no recto hay que usar esta fórmula diferencial, donde en cada punto del conductor la fuerza sigue siendo perpendicular, pero si cambia la dirección, este diferencial L va cambiando, la dirección de la fuerza va cambiando. Entonces para un conductor no recto hay que usar esta fórmula diferencial y obviamente hay que integrarla para poder calcular. Bueno, de esta ley entre la fuerza, la corriente, que la fuerza que recibe un conductor frente a un campo magnético B, se puede ver que en el caso que estos sean perpendiculares, el módulo está dado por el producto de la corriente por el largo por el campo magnético. Entonces, de esta expresión se puede despejar el campo magnético, que queda la fuerza dividido la corriente dividido, perdón, esto no es B, sino esto es L. Eso es L, o sea, la longitud del conductor. Entonces, de esta expresión, fuerza dividido corriente dividido longitud, se puede determinar las unidades del campo magnético, que era algo que había quedado pendiente. Entonces, ¿por qué? Porque las unidades de fuerza son newton, las unidades de corriente son ampere y las unidades de longitud son metros. Entonces se puede definir una unidad que se llama Tesla, se nota con una T mayúscula, que se llama Tesla, en el sistema internacional, y es equivalente a un newton dividido ampere metro, es decir, un newton sobre ampere sobre metro. Esa sería la unidad de campo magnético para el sistema internacional. Hay otras unidades más chicas que se usan, la otra que se usa es el Gauss, que equivale a 10 a la menos 4 Tesla, y esta es una unidad que tiene sentido porque es la unidad de aproximadamente del campo magnético de la Tierra, es decir, el campo magnético de la Tierra es 0,5 Gauss o 0,5 por 10 a la menos 4 Tesla. Es decir que el campo magnético de la Tierra es más o menos de medio Gauss. Para que tengan una idea, el campo magnético que produce un imán pequeño, esos que se usan en la heladera, en las cercanías del imán, puede llegar a ser 100 Gauss. O sea, 0,01 Tesla, es decir, una centésima de Tesla. Y bueno, para llegar a campos magnéticos del orden de 1 Tesla hay que usar electroimanes que se pueden llegar hasta 2 Tesla, y ya cuando se usan unos imanes muy especiales que se llaman los superconductores, el campo magnético puede llegar a ser de 10 Tesla. Realmente es una unidad muy grande. Estos campos magnéticos de 10 Tesla son los que se producen dentro de lo que llaman la resonancia magnética nuclear. Son esos aparatos de medicina para hacer estudios que uno lo introducen dentro
de una cavidad cilíndrica, y bueno, eso es un gran campo magnético del orden de 10 Tesla. Bueno, entonces la pregunta es ¿cuál es el origen de esta fuerza por lo cual sobre un conductor hay una fuerza debido al campo magnético? Y bueno, la razón es esta ley. Si uno trabaja microscópicamente, es decir, hace mover electrones o protones, o sea, cargas pequeñas a una cierta velocidad, en una región de campo magnético se encuentra esta ley, que es la fuerza que aparece sobre una carga eléctrica, no ya sobre una corriente, sino sobre una particular carga, en una región de campo magnético. Acá lo que está representado son los polos de un imán, donde acá habría un campo magnético constante, en esta dirección, la dirección horizontal, y en la dirección de atrás, digamos, del plano de la transparencia, está, si se mueve con una cierta velocidad una carga, al pasar por la región de campo magnético va a aparecer una fuerza perpendicular, dada por esta expresión. Entonces, una vez que pasa por la región de campo magnético, obviamente ya no va a ser más recta su trayectoria, sino que se va a desviar. Bueno, como ven, esto es proporcional a la carga, es decir, que si la que se mueve en la misma dirección, en vez de ser una carga positiva, es una carga negativa como un electrón, la fuerza es en el sentido opuesto, es decir, es hacia abajo, y el electrón se va a deflectar también en una dirección curva, que es un círculo, pero hacia abajo, es decir, en otro sentido. Bueno, acá tenemos otra visualización, es decir, bueno, acá se ve que el módulo de esa fuerza es proporcional a la carga, a la velocidad, al campo magnético y al seno del ángulo que forman la velocidad con el campo magnético. Ahora, en esta situación, estamos en una situación donde este ángulo es 90 grados, es decir, que el seno es 1. Acá lo que representamos es una región del espacio, que sería acá en el medio de esta figura, donde el campo magnético está perpendicular al plano de la transparencia y apuntando hacia adentro. Entonces son todas como flechas que están perpendiculares, y en el plano de la transparencia se mueve un electrón con una cierta velocidad, que está representado acá. Entonces, según la regla de esta ley, aparece una fuerza perpendicular que en este caso es hacia abajo, porque la Q sería negativa. Entonces aparece esta fuerza hacia abajo. Pero fíjense, entonces esta fuerza hacia abajo hace que doble, que ya no vaya más derecho, sino que dobla. Pero al doblar, es decir, que la velocidad, el vector velocidad cambia de dirección, también cambia la dirección de la fuerza, porque siempre tiene que ser perpendicular. Entonces se produce un efecto en el cual siempre la fuerza es perpendicular. Bueno, ya lo vimos que si uno hace una fuerza perpendicular sobre un objeto, termina siendo una trayectoria circular. Entonces, un electrón que se mueve en una región de campo magnético uniforme va a adquirir una trayectoria circular. Ahora vamos a ver un ejercicio donde vamos a poder hacer los cálculos para esta geometría, digamos, en el cual tenemos el campo magnético perpendicular y un electrón moviéndose en un plano. Eso produce la trayectoria circular. Bueno, acá está el ejemplo. Tenemos un electrón que viaja a una cierta velocidad, una velocidad muy alta, pero bueno, los electrones suelen ir muy rápido, y en una región de campo uniforme de una centésima de Tesla. Entonces, para poder conocer la trayectoria, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. La única fuerza que actúa es la fuerza magnética, que es perpendicular, es proporcional a la carga, a la velocidad y al campo magnético, y esa fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Como esta fuerza es siempre perpendicular a la velocidad, sabemos que esta aceleración es la aceleración centrípeta, es decir, v cuadrado sobre r. Entonces, de esta expresión podemos despejar el radio. El radio nos queda proporcionar a la masa del electrón, a la velocidad, y dividido la carga y el campo magnético. Bueno, reemplazando los valores de cada una de estas magnitudes, esta es la masa del electrón y esta es la carga del electrón, y estos son los datos del problema, llegamos a que el radio a la que se mueve
el electrón es de 1 centímetro, 1,1 centímetros. Bueno, ahora vamos a ver el caso que no solo haya un campo magnético en la región del espacio donde se mueve una carga, sino que además hay un campo eléctrico. Entonces recuerdan que cuando hay un campo eléctrico, la fuerza que actúa sobre una carga es Q por E, es directamente el producto de la carga por el campo. Entonces, sumados los dos efectos, tenemos esta expresión que se llama la fuerza de Lorentz, que sería el movimiento de una carga en la presencia de un campo eléctrico y un campo magnético. Bueno, esto realmente en general provoca efectos muy complejos. Los televisores, no los de plasma, sino los televisores antiguos de tubo, están hechos para que los electrones se muevan, porque lo que uno ve cuando ve una imagen en uno de esos televisores es un haz de electrones, y bueno, es toda una ingeniería usando este tipo de fuerza en un campo eléctrico y magnético. Bueno, para el caso más sencillo que podemos pensar de una configuración donde tenemos este movimiento, este tipo de fuerza, y podemos ver cuál es el movimiento, tenemos un capacitor, es decir, dos placas paralelas cargadas. Entonces esto produce, como ya vimos anteriormente, un campo eléctrico uniforme. En este caso el campo eléctrico apunta hacia abajo porque las cargas positivas están arriba y las negativas abajo. Entonces estas dos placas provocan este campo eléctrico. Pero no solo eso, sino que además, a través de un mecanismo que serían unos imanes que podrían estar atrás y adelante, se produce un campo magnético uniforme perpendicular al campo eléctrico. Entonces tenemos los dos campos, el eléctrico y el magnético, que entre sí, en esta configuración, están perpendiculares. Entonces, veamos cuál sería el movimiento resultante de una carga que entra con una carga Q, que entra con una velocidad V por esta rendija, es decir, que se movería por el medio de esta región del espacio y podría salir o no por esta otra rendija al final de la región. Bueno, como podemos ver, si la velocidad es horizontal, tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética son perpendiculares. La fuerza eléctrica es directamente Q por E, o sea, si el campo está así, la fuerza está en la misma dirección, porque estamos pensando en una carga positiva. Y si el campo magnético es perpendicular y la velocidad es así, es horizontal, la fuerza magnética es vertical, y en este caso hacia arriba. Entonces, como podemos ver en esta configuración, ambas fuerzas son verticales. Entonces, se puede dar el caso, dependiendo de cómo sean la velocidad y la carga y los campos, que la suma de esas fuerzas sea cero. Es decir, que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica sean iguales. ¿Y qué provocaría? Si la fuerza es cero, quiere decir que la carga esta que entra a la región del espacio, en esta región del espacio no sufriría ninguna aceleración, porque si la fuerza es cero, la aceleración es cero. Entonces, si la aceleración es cero, estas cargas que cumplen con esta relación se van a mover sin desviarse, es decir, seguirían en forma rectilínea, con la misma velocidad. Bueno, de acá se puede despejar, bueno, me falta ese resultado, de acá se puede despejar que esa velocidad es igual al campo eléctrico dividido el campo magnético. Es decir, esta velocidad puede ser cualquiera. Para cualquier velocidad, las cargas se van a desviar, porque va a haber una fuerza, con lo cual va a haber una aceleración. Pero la velocidad que coincida con el valor E sobre B, es decir, campo eléctrico y campo magnético, van a mantener la velocidad y van a pasar por S2. O sea que esto se lo conoce como selector de velocidades, porque cualquier velocidad distinta de E sobre B se desviarían y pegarían en la placa, mientras que las que tienen la velocidad E sobre B no sufren ninguna fuerza, no se aceleran, entonces no se desvían y pasarían por la otra rendija, y entonces saldrían solamente de esa rendija partículas cargadas con velocidad E sobre B. Me faltó acá
esa expresión. Bueno, y por último para esta parte vamos a ver qué sucede cuando lo que tenemos en una región del espacio con un campo magnético también uniforme, en vez de tener un conductor recto, tenemos un conductor rectangular o circular, puede ser, bueno, pero en este caso sería rectangular, que se lo conoce como espira. A estos conductores que llevan carga, que son cerrados, digamos, típicamente rectangulares, se lo conoce como espira. Bueno, como vimos, la fuerza magnética va a depender de la dirección de la corriente. Entonces, como en este caso está la espira rectangular, tenemos 4 direcciones para las fuerzas, una sobre cada lado del rectángulo. En este caso, la fuerza sobre este lado apunta en esta dirección. Cuando baja y tenemos sobre esta parte del conductor, la fuerza apunta hacia atrás. Después, cuando viene por acá, por la regla del producto vectorial, apunta en la dirección opuesta a la anterior, o sea, para allá. Y de este lado apunta para acá. Como se ve, la corriente es la misma por los 4 lados de la espira. Entonces quedaría este largo por el campo. Como las dos espiras tienen el mismo largo, que en este caso lo notamos como A, esta fuerza y esta fuerza tienen el mismo módulo, pero direcciones diferentes. Y lo mismo ocurre con estas, que están sobre el lado de longitud B. En este caso, estas fuerzas no son iguales y opuestas, pero además actúan sobre la misma recta de acción, o sea que esta fuerza se cancela con esta. Lo mismo ocurre con estas, pero esta, al tener una inclinación, las fuerzas no actúan sobre la misma recta de acción, sino que están en diferente recta de acción. La distancia entre esas rectas de acción es B por el seno del ángulo, con lo cual, a pesar de que la fuerza neta sobre la espira es 0, no es 0 el torque, sino que estas dos fuerzas provocan un torque neto. Bueno, ese torque lo podemos calcular como el producto vectorial entre R, torque o momento, ¿no? R vector F. Entonces, si tomamos momento respecto a este punto, esta fuerza no produce momento, o sea, esta menos F no produce ningún momento, y todo el momento lo produce esta otra fuerza. Entonces sería el producto del módulo de la fuerza por la distancia, que sería B, seno de φ. Esto sería el brazo de palanca. Entonces, este sería la expresión para el torque. De la expresión para la fuerza sobre un conductor, reemplazamos fuerza por el producto de I por A por el campo magnético, es decir, la intensidad de la corriente por el largo del conductor y por el campo magnético, y este sería la magnitud del torque. Bueno, pero como vemos acá en el medio, me queda el producto de A por B. El producto de A por B es el área de la espira. Entonces, si definimos el área de la espira, el torque me queda I por el área de la espira por B. Bueno, pero aparte, entonces vemos que esto también sería un producto vectorial entre I por el área por B. Y entonces eso se puede representar a través de lo que se llama el momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético de una espira se define como el producto de la corriente por el área, pero el área como un vector, no solo el área del módulo, sino el área vectorial. Y el área vectorial, la dirección, digamos, se define en la dirección normal al área. Es decir, sería un vector que estaría representado acá, que es perpendicular al área, sería la normal al plano. Entonces, con esas definiciones, el torque que se produce en una espira cerrada en un campo magnético uniforme es el producto vectorial del momento dipolar magnético por el campo magnético.